Muy buenos días, alumnos. Soy el docente David Verón Sánchez y por motivos de fuerza mayor el día de mañana 29 de agosto del 2023 no voy a poder asistir a clases en la mañana. En tal sentido les voy a dejar la clase grabada en la plataforma para que ustedes puedan ingresar a ella y tener en consideración los alcances que se les está dando. También debo precisarles que las diapositivas y unos videos relativos a este tema también están ya colgados. Cuando hablamos del título sexto del Código Penal, estamos hablando de los delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios. No hay que entender que el bien jurídico es el patrimonio, como algunas personas suelen equivocarse. Aquí, lo que se protege o lo que el Estado quiere proteger en este tipo de delitos es que dentro de las relaciones comerciales, las relaciones mercantiles, las relaciones de préstamo de dinero, las relaciones económicas, entre los sujetos haya pues dos principios. El principio de confianza, es decir, que si yo estoy contratando un servicio, estoy adquiriendo un bien o estoy realizando un préstamo de dinero, yo tengo que confiar que la otra parte está actuando de buena fe. Por eso hablamos de la confianza y la buena fe en los negocios. Entre ambas partes tiene que mediar la confianza y la buena fe, que es en definitiva lo que va a permitir el avance de las actividades económicas o mercantiles dentro de nuestra sociedad. ¿Bien? El título sexto se va a dividir en tres capítulos. El capítulo 1, que nos habla de los atentados contra el sistema crediticio, el capítulo 2 de la usura y el capítulo 3 de libramientos y cobros indebidos. Cuando hablamos del capítulo 1, nos habla de los atentados contra el sistema crediticio y lo vamos a encontrar entre los artículos 209 hasta el 213A del Código Penal. Cuando hablamos de los atentados contra el sistema crediticio, tenemos el 209 que nos habla de las insolvencias fraudulentas. Hay que recordar que aquí también, y como ya yo les precisé, cuando hablamos de este tipo de delitos económicos, va a mediar siempre el tema de la norma penal en blanco, es decir, que para complementar el tipo penal muchas veces tenemos nosotros que agenciarnos de otras ramas del derecho o de otras normas o normas o resoluciones administrativas o reglamentos. En este caso entra mucho a tallar el tema del derecho concursal y el tema de las quiebras. Es legal que el deudor, cuando ya no puede pagar un préstamo de dinero, cuando tiene varios acreedores y ya no tiene más activos con el cual puede responder, puede solicitar ser declarado insolvente, ¿no? Es decir, someterse a un proceso de quiebra. Y este proceso de quiebra se tiene que hacer ante Indecopi. Indecopi se presenta la solicitud de insolvencia económica e Indecopi pues iniciará todo un proceso administrativo y nos pedirá o le pedirá al deudor que le haga una relación de todos sus activos que tiene, ¿no? Cuando hablamos de activos hablamos de todos los bienes y del dinero que tiene una persona como en su actividad empresarial o su actividad económica. Le hará toda una relación de bienes y también una relación de deudas. Y respecto a ello, Indecopi comunicará a todos los deudores que se está iniciando un proceso concursal y obviamente cuáles son los beneficios y los perjuicios de este derecho de la insolvencia económica. Significa de que, por ejemplo, si yo debo 100,000 y como activos tengo 20,000 y solamente con 20,000 yo puedo responder a todos mis acreedores, lo que tendrá que hacer Indecopi es determinar a cuánto debo a cada acreedor y establecer que con esos 20,000 yo voy a responder con mi deuda y ya no puedo responder más, y dará por cerrado ese tema de la deuda, por liquidada la deuda y por pagado a los acreedores de acuerdo al porcentaje de la deuda, para el cual ya pues tiene que entrar un tema de matemáticas financieras, ¿no? Tiene que ser equitativo, es decir, si yo debo 20,000 y tengo 4 acreedores, no significa que cada uno le voy a dar 5,000, sino que va a depender de cuánto deba cada uno. Si a uno le debo 10, a otro le debo 20, a otro le debo 30, entonces la deuda se va a pagar de acuerdo al monto que corresponda dependiendo de mis activos, ¿correcto? Entonces, esto es legal, esto sí se puede hacer. Como castigo,
significa que el insolvente pues ya pierde toda su posibilidad de ser un sujeto de crédito, está marcado en rojo en el sistema crediticio, y para empezar una nueva actividad económica tendrá que empezar con una nueva firma, con un nuevo nombre, con un nuevo registro como persona jurídica, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Pasa que muchas veces dentro del tema de la insolvencia económica, el deudor lo que puede hacer es de repente no querer responder con todo lo que tiene frente a sus acreedores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Lo que puede hacer es, por ejemplo, ocultar los bienes, es decir, no decirle a Indecopi toda la cantidad de bienes que tiene para responder a sus acreedores, ocultando alguno de ellos. O también lo que puede hacer es simular, adquirir o realizar o hacer aparentar nuevas deudas con la única finalidad de no cumplir con el pago correcto a cada uno de sus acreedores, o realizar incluso ventas no permitidas, porque cuando yo ya estoy en un tema de insolvencia, ya Indecopi me dice: señor, usted no puede vender, usted no puede disponer de estos bienes porque con estos son los que vamos a responder nosotros a los acreedores, ¿no? Lo que yo puedo hacer también es, por ejemplo, hacer pagos de acreedores preferentes, o puedo posponer el pago de algunos acreedores, ¿no? Pero para ello, por ejemplo, yo llego a acuerdos ilegales con algunos de los acreedores a quienes les voy a dar pagos con preferencia. ¿Qué pasa cuando la junta de accionistas, la junta de acreedores ya está notificada de que yo no puedo disponer de estos bienes, y yo a pesar de ello realizo disposiciones ilegales sobre los bienes con la finalidad de no cumplir con el pago a todos mis acreedores? Entonces estaríamos hablando que se está cometiendo este tipo delictivo. Luego también puede pasar de que cuando yo ya esté en el tema de Indecopi, en el tema de una insolvencia, Indecopi me dice: señor, usted ya no puede hacer ningún trato, no puede hacer ningún convenio, no puede hacer ninguna actividad comercial con alguno de sus acreedores, ¿no? Porque lo que puede pasar es que voy a perjudicar a los demás, ¿correcto? Y yo a pesar de ello realizo las conductas descritas en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 209 del Código Penal. Esto es lo que se llama un delito de insolvencia fraudulenta, ¿no? Es decir, irme más allá del tema de la insolvencia económica, que sí está permitida por ley. Pero como ustedes saben, de acuerdo al artículo 12 del Código Penal, todos los artículos que establecen en nuestra parte especial del Código Penal son tácitamente dolosos, ¿verdad? A excepción de aquellos tipos penales que de manera clara y específica nos dice que se puede cometer por culpa. Este delito, el 209, en principio podemos definir que es un delito doloso, es un delito especial propio, porque solamente lo puede cometer el deudor, lo puede cometer el administrador, lo puede cometer el liquidador, es decir, quien está sometido a un proceso de insolvencia económica. También puede darse que este delito se cometa dentro de una sede de una persona jurídica, ¿no? Es decir, una empresa es la que se declara insolvente. En este caso, el deudor es la empresa, en este caso quien tiene toda la adquisición de deudas es la empresa, y quien tiene todos los activos es la empresa. Pero como ya sabemos, nuestro Código Penal para todos los delitos no acepta el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aquí lo que tenemos que utilizar es el artículo 27 del Código Penal, que nos habla del actuar en nombre de otro, es decir, si bien es cierto, la empresa es la deudora, la empresa es la que tiene los bienes, la empresa es la que tiene todos los activos y pasivos, y es la empresa, a nombre de la empresa, quien se solicita la insolvencia económica. Obviamente, cuando se determina que dentro de este proceso de insolvencia se ha cometido alguno de los tipos penales establecidos en el inciso 1, 2 y 3 del artículo 209 del Código Penal, no la vamos a responsabilizar a la empresa penalmente, pero sí a la persona que actúa en su nombre, ¿no? Por eso es que utilizamos el artículo 27 del Código Penal. El artículo 210 del Código Penal nos habla de la quiebra culposa. Y aquí nos dice, bueno, si es verdad que el 209 se comete por dolo, es decir, cuando el sujeto conoce
y sabe y quiere la realización de los elementos objetivos del tipo, el artículo 10 puede darse también una modalidad culposa, es decir, cuando el sujeto no comete el hecho delictivo con intención ni voluntad, pero sí mediante la infracción de un deber objetivo de cuidado. Respecto a este tema existen muchos cuestionamientos, ¿no? Porque imagínense ustedes, ¿quién va a realizar una quiebra culposa? Es decir, ¿quién va a realizar un ocultamiento de bienes o una simulación de deuda o simulación de ventas, ¿no? O realización de ventas o de disposición cuando ya Indecopi me ha dicho que no lo haga, por equivocación, por error, por imprudencia o por negligencia? Es imposible, ¿no? Sin embargo, pues nuestro tipo penal nos establece la posibilidad de la comisión por culpa. El artículo 211 del Código Penal nos habla también del procedimiento de insolvencia, ¿no? O procedimiento simplificado, concurso preventivo, procedimiento transitorio u otros. Todos ellos tienen que ver con el tema del derecho concursal, es decir, cuando yo ya no puedo pagar mis deudas, ¿no? Dice, si a pesar de ello yo logro que se me exija, logro, por ejemplo, que se suspenda la exigibilidad de mis obligaciones, es decir, de que no se me obligue a pagar porque estoy en un tema de insolvencia, pero para ello yo no es que estoy yendo a Indecopi con la verdad, sino que yo estoy yendo a Indecopi con una serie de documentación falsa, ¿no? Es decir, estoy aparentando una insolvencia que realmente no es. De repente estoy presentando una auditoría o un informe de auditoría en rojo cuando realmente no es así. Estoy presentando mis cuadernos contables en crisis cuando de repente no es así, y estoy pues falsando la verdad con la única finalidad de no cumplir con el pago a mis acreedores. Luego tenemos el artículo 212 y el 213 que no hablan de un tipo penal en sí mismo. El artículo 212 nos habla de la colaboración eficaz y el artículo 213 del ejercicio de la acción penal. Respecto del artículo 212, es un artículo que ha quedado prácticamente desfasado. Es un artículo que tiene más un contenido procesal. ¿Pero a qué hacía referencia este artículo? Este artículo hacía referencia a que cuando una persona estaba dentro de un proceso de insolvencia fraudulenta y se determinaba que para la insolvencia fraudulenta se habría cometido algún tipo delictivo, yo como autor del delito lo que podía hacer es dar información eficaz al fiscal, ¿no?, que está conociendo el caso, que está investigando, dar, por ejemplo, dar la información dónde están los bienes, dónde está oculto el dinero, dónde están ocultos los documentos, quiénes son las personas que también han actuado conmigo, y con ello, si yo comunico eso a tiempo para evitar, por ejemplo, las consecuencias del delito y evitar perjudicar a los acreedores, lo que puedo hacerme es merecedor de una rebaja de pena e incluso de una exención de pena, es decir, que ya no se me condene por este delito. Pero este artículo pues era del año 1999, cuando trabajábamos con el antiguo Código de Procedimientos Penales. El antiguo Código de Procedimientos Penales no establecía la modalidad del proceso de colaboración eficaz. En la actualidad, con el Código Procesal Penal ya tiene un apartado en el Código Procesal Penal que nos habla de la colaboración eficaz. En tal sentido, pues, ahora se aplica la colaboración eficaz para todos los delitos y por lo tanto este artículo ha quedado ya en desuso. El artículo 213 del Código Penal nos habla del ejercicio de la acción penal. Cuando nos habla del ejercicio de la acción penal, nos habla que este tipo de delitos se requiere que haya una denuncia previa ante el Ministerio Público. Y es verdad, ¿no? Porque si el trámite de insolvencia económica se realiza ante Indecopi, es obvio pues que Indecopi, cuando encuentra que en este proceso de insolvencia el deudor ha cometido o existen indicios de la comisión de algún tipo delictivo, obviamente lo que tendrá que hacer es formular la denuncia ante la Fiscalía. A esto es lo que se llama un requisito de procedibilidad. Por lo tanto, la Fiscalía no nos puede aceptar una denuncia de insolvencia fraudulenta sin que el Indecopi haya efectuado la denuncia previa. Correcto. Luego tenemos el artículo 213A del Código Penal. El artículo 213A aparentemente no tiene relación con el tema del derecho concursal y de la insolvencia fraudulenta, pero sí nos habla de un tema que
tiene que ver mucho con el derecho civil y que es el fideicomiso, ¿no? Cuando hablamos del fideicomiso, estamos hablando de que el sujeto, que es el fideicomitente, establece o pone en aseguramiento un bien, dinero u otro patrimonio, parte de su patrimonio, por un tiempo determinado y para un fin específico, ¿no? Y nombra un factor fiduciario, que es la persona que se va a encargar de ejercer el fideicomiso, a efectos de que cumpla con lo que él se le está ordenando, ¿no? Por ejemplo, yo soy un empresario y en mi testamento pongo que mi empresa, en caso que a mí me pase algo, va a servir para los estudios y la crianza de mis hijos hasta que estos sean mayores de edad y puedan ejercer la dirección de la empresa como tal, ¿no? Y nombro como fideicomitente, fideicomisario, por ejemplo, o como factor fiduciario, nombro a mi hermano, ¿no? Y eso está en el testamento. Entonces, ¿qué pasa si yo efectivamente muero? Si yo muero, inmediatamente se activa el fideicomiso. Mi hermano es nombrado factor fiduciario y él tiene que cumplir con lo que yo le estoy ordenando, ¿no? Obviamente esto puede ser remunerado, él puede percibir un dinero, pero lo que él tiene que hacer es cumplir a cabalidad el encargo del fideicomiso, es decir, trabajar en mi empresa, hacerla producir y con eso mantener a mis hijos hasta que ellos sean mayores de edad. No solamente puede pasar en el testamento, puede pasar en un divorcio, puede pasar en una adquisición de bienes, separación de patrimonios, etc., ¿no? Se forma el fideicomiso con la finalidad de asegurar ese bien a futuro. Entonces, eso está permitido en la norma, incluso en el derecho romano se habla del fideicomiso. Pero ¿qué pasa cuando el factor fiduciario, es decir, la persona que ejerce el fideicomiso, y pues tiene que cumplir con esa obligación que le da el contrato del fideicomiso, el nombramiento del fideicomiso, se extralimita en su conducta, ¿no? Por ejemplo, el factor fiduciario no puede percibir esas ganancias o ese dinero que genera esa empresa a su favor o a favor de terceros, ¿no? A excepción, pues, que sí se ha convenido en que se le va a pagar una remuneración. Esos dineros y esos gastos tienen que ser efectivamente para lo que se estableció en el fideicomiso. De otra parte, el factor fiduciario no puede vender, no puede poner en garantía, no puede sacar un préstamo con los bienes del patrimonio en fideicomiso, no lo puede hacer, ¿no? Y mucho menos en beneficio propio o en beneficio de terceros. Obviamente, si es en beneficio de los beneficiarios, valga la redundancia, tendrá que pedirse una autorización judicial para realizar esa acción, ¿no? Entonces, este delito va más a ese tema del factor fiduciario. Muy bien, hagamos un break de 2 minutos para continuar.